En 2024, una joven preguntó qué le apetecía comer a su novio. Preparó desde cero algo que cualquier persona normal habría comprado en el supermercado y lo narró con una voz tan dulce que millones de personas decidieron que estaban viendo a la mujer perfecta. Unos la convirtieron en el ejemplo de cómo debía comportarse una novia, otros en una amenaza para el feminismo. 2 años después, Internet ya la acusaba de haber robado la personalidad de otra mujer y discutía si había ganado una pelea de boxeo gracias a un casco especial. Rocío López Bueno pasó de la novia ideal a posible impostora y de posible impostora a boxeadora polémica, sin que la mayoría se detuviera a preguntar dónde terminaba Rorro y dónde comenzaba el personaje. Porque quizá Rorro sí interpreta una versión de sí misma, pero el personaje más exagerado no lo creó ella. Lo creamos nosotros. A Pablo le apetecía. Los videos parecían sencillos. Pablo quería comer algo y Rorro se lo preparaba. El truco era que, si Pablo quería una pizza, ella no pedía una pizza, hacía la masa, la salsa, y si el algoritmo se lo hubiera permitido, probablemente también habría construido el horno. La imagen era impecable, una mujer joven, bonita, tranquila, siempre dispuesta a invertir horas en complacer a su pareja, y sin una sola señal visible de cansancio, enojo o frustración. Era la fantasía de la mujer perfecta, bajo un guión bastante antiguo, dulce, doméstica, servicial, inalcanzable y feliz de serlo. Y esa lectura machista sí ayudó a volverla famosa. No porque cocinar para tu pareja sea machista, prepararle algo a la persona que amas puede ser una demostración preciosa de cariño. El machismo apareció cuando miles de hombres comenzaron a utilizarla para atacar a otras mujeres. Aprendan de Rorro, una mujer así vale la pena. Esto es lo que las feministas destruyeron. Rorro dejó de ser un personaje haciendo recetas y se convirtió en una comparación. Pero también vendía otra fantasía que casi no discutimos, la del tiempo. Sus videos condensaban horas, a veces días de producción. No mostraban la compra, la planeación, los errores, la limpieza ni el privilegio de poder dedicar una jornada entera a una sola receta. No era solamente domesticidad perfecta, era una vida sin pendientes, sin recibos y sin agotamiento. Por eso funcionó. Cada video entregaba algo que Internet adora, una historia familiar, visualmente satisfactoria y lo bastante ambigua para que un grupo pudiera convertir en evidencia de aquello que ellos pensaban. ¿Rorro es un personaje? La pregunta parece sencilla. ¿Esa es su verdadera personalidad o todo está actuado? Pero existe una tercera respuesta, ambas. Rorro ha explicado que sus videos llevan guión y pueden requerir varios días de trabajo. También ha dicho que esa es su voz natural y que cocinar, coser y crear cosas con las manos son aficiones reales. Al mismo tiempo ha rechazado la etiqueta de trad wife. No está casada, no vive mantenida por Pablo, no quiere ser ama de casa y asegura que, en ocasiones, gana más dinero que él. Incluso ha dicho que no le gusta limpiar. Eso rompe por completo la imagen de esposa sumisa que otros vendieron en su nombre. Rorro es una creadora profesional. Elige un encuadre, escribe una narración, recorta silencios y publica únicamente la parte de su vida que funciona como contenido. Eso no significa que sea falsa, significa que existe una diferencia entre una persona y un producto audiovisual. Todos hacemos algo parecido, aunque con menos producción. No hablamos igual en una entrevista de trabajo que con nuestros amigos. No subimos a Instagram cada discusión, cada plato instantáneo, ni cada tarde en la que no hicimos absolutamente nada. Seleccionar no es mentir. El problema comienza cuando confundimos esa selección con una biografía completa. Así que mi respuesta es corta. Rocío es real. Sus gustos probablemente también, pero la mujer que pasa todos los días cumpliendo cualquier deseo de Pablo es una estructura narrativa. Rorro no inventó una personalidad desde cero. Encontró una parte de sí misma, la simplificó, la volvió reconocible y la convirtió en un formato. Eso es exactamente lo que hace un creador de contenido. ¿Por qué tantas mujeres la criticaron? Al principio, una parte muy visible de sus críticas provenían de mujeres. Sería cómodo reducirlo todo a envidia, pero también sería bastante torpe. Algunas veían en esos videos la romantización de un papel del que generaciones enteras intentaron escapar. Una mujer cuyo valor parece medirse por cuánto sacrifica, cuánto sirve y qué tan agradable se mantiene mientras lo hace. Su preocupación no era necesariamente que Rorro cocinara, sino que el algoritmo presenta ese estilo de vida como una aspiración universal y que algunos hombres lo usaran para exigirlo. Otras mujeres la defendían por la razón contraria. Si el feminismo habla de libertad, también debería protegerse la libertad de cocinar, coser o cuidar a una pareja sin tratar esas decisiones como traición. Y ellas también tenían un punto. Mientras tanto, algunos hombres no defendían la libertad de Rorro. Defendían la posibilidad de que todas fueran como ella. Ahí nació la pelea. Un video descriptivo, esto es lo que a mí me gusta hacer, fue convertido por la audiencia en un mandato. Esto es lo que una mujer debería hacer.
Rorro se volvió una pantalla en blanco, sobre la que cada bando proyectó sus miedos, deseos y resentimientos. Y las redes recompensan exactamente eso. Los estudios sobre comportamientos digitales han encontrado que los likes y las compartidas pueden enseñarnos a expresar más indignación. La ira retiene, crea bandos y hace comentar incluso a quien jamás compraría el producto que se está promocionando. Quizá por eso nadie discutía una receta. Discutían el significado político que habían colocado encima de ella. La mujer que dijo, esa era yo. En agosto de 2026 apareció una acusación mucho más grave. Galita Ari, una creadora ecuatoriana, afirmó que Rorro no solo había tomado inspiración de otros videos, le había copiado una identidad digital completa. Galita mostró material que, según ella, publicaba desde hace años antes de la fama de Rorro. Señaló la voz pausada, los lentes, el tipo de edición, las recetas y un video fechado en enero de 2022 que comenzaba preguntándole a su hermano qué le apetecía comer. Pero la coincidencia más inquietante no era estética. Galita aseguró que años atrás había coincidido con Pablo en una aplicación de citas, que intercambiaron algunos mensajes y después se siguieron en redes. Según su relato, esa conexión habría creado una ruta posible para que Rorro conociera su contenido. También hubo acusaciones mucho más serias, mensajes ofensivos y racistas desde perfiles que vinculó con el entorno de Rorro, bloqueos de cuentas que, según ella, Rorro no tendría por qué conocer, y reportó que habría contribuido a que TikTok eliminara su cuenta por supuesta suplantación de identidad en 2024. Tras publicar nuevas pruebas, Galita dijo haber sufrido intentos de acceso y la desaparición de otros perfiles. Rorro lo negó. A través del periodista Javi Hoyos aseguró que no conoce a Galita, que nunca había visto su contenido y que su formato provenía de una tendencia de videos de cocina desde cero que ya era popular en redes. Entonces Internet hizo lo mejor que sabe hacer, eligió culpables antes de terminar de revisar el expediente. Y aquí debemos separar lo llamativo de lo comprobado. Si existen similitudes capaces de provocar preguntas, si el video de 2022 conserva su fecha original y la conversación con Pablo ocurrió como se relata, no sería absurdo investigar si hubo acceso previo al contenido. Varias coincidencias juntas pesan más que una sola, pero una ruta posible no demuestra que alguien lo haya recorrido. La voz suave, los lentes, cocinar para otra persona y editar videos minimalistas no pertenecen exclusivamente a una creadora. Sería como si Farid Dieck me acusara por suplantación de identidad por ponerme a analizar videos y temas del interés público. El formato de preparar todo desde cero ya circulaba ampliamente. Parecerse no prueba una copia deliberada, y copiar un recurso audiovisual tampoco equivale automáticamente a robar la identidad de una persona. Las capturas presentadas por Galita también han sido cuestionadas por diferencias en fechas, interfaces y fotografías de perfil. Ella respondió que parte del material fue recuperado de dispositivos y respaldos antiguos. Hasta ahora no existe un peritaje público que autentique todo el archivo, pero tampoco uno que demuestre que todo fue fabricado. Y sobre las acusaciones más graves no hay una conexión pública directa. No existe un registro de TikTok que identifique quién reportó su cuenta, un informe técnico que vincule los intentos de acceso con Rorro, ni una prueba independiente que confirme quién escribió los mensajes. Esto no demuestra que Galita mienta, demuestra que el caso todavía tiene preguntas abiertas. Mi conclusión, con lo que hoy puede consultarse públicamente, es incómodo para ambos bandos. Hay similitudes y un posible punto de contacto que justifican hacer preguntas, pero no hay evidencia suficiente para afirmar como hecho que Rorro robó una identidad, organizó acoso o hizo cerrar cuentas. La acusación merece investigación. La persona acusada también merece que sospecha y sentencia no sean la misma palabra. Cuando la fama compra un lugar en el ring. Pocos días antes de esa polémica, Rorro estaba frente a casi 80,000 personas en la Cartuja, peleando contra Sammy Rivers en la velada del año 6. Y antes de hablar del casco, quiero hablar cómo llegamos hasta ahí. El boxeo de influencer suele defenderse diciendo que atrae público nuevo. Es verdad, puede llenar estadios, generar millones de reproducciones y despertar curiosidad en personas que nunca habían visto una cartelera profesional. El problema aparece cuando la atención deja de ser una puerta de entrada y se convierte en un sustituto del mérito deportivo. Jake Paul es el ejemplo más extremo. No es justo fingir que nunca entrenó. Lleva años haciéndolo y ha disputado ya combates profesionales, pero su fama le permitió saltarse una fila que a otros boxeadores les toma una vida recorrer. En 2024 retó públicamente a Canelo Álvarez y llegó a negociar una pelea con él. Después, el espectáculo continuó escalando hasta ponerlo frente a Anthony Joshua, ex campeón mundial unificado de peso pesado. En diciembre de 2025, Joshua lo noqueó en el sexto asalto y le fracturó la mandíbula en 2 partes. La lesión no ocurrió porque Internet lo castigara por arrogante. Ocurrió porque el boxeo es real, incluso cuando el cartel comenzó como contenido. Esa noche recordó de la forma más brutal que una narrativa puede ser ficticia, pero el cuerpo que recibe los golpes no, y mucho menos el de un boxeador profesional que sí se ganó su lugar en el deporte. La velada no pretende ser una función profesional tradicional, es entretenimiento con meses de entrenamiento y combates adaptados para principiantes.
Eso puede existir. Lo que no puede hacerse es pedir prestado el prestigio del boxeo y después olvidar sus responsabilidades cada vez que las reglas estorban al espectáculo. El casco que nadie resolvió a tiempo. Rorro se había sometido a una rinoplastía y una septoplastía en septiembre de 2025. Según explicó, la cirugía respondió a problemas respiratorios y su nariz necesitaba una protección especial para competir. El boxeador Sandor Martin, responsable de organizar los entrenamientos, afirmó que conocieron esa necesidad aproximadamente un mes después de anunciar el combate. Un primer casco tipo Face Saver con mayor protección frontal fue rechazado porque podía ofrecer demasiada cobertura a Rorro y representar un riesgo para Rivers al chocar con la estructura. El problema llegó hasta la víspera del evento. Rivers contó que conoció los detalles durante el pesaje y protestó porque ella usaría un equipo distinto. En redes lo compararon con un casco de soldador. Técnicamente era un casco tipo Face Saver con protección frontal. Finalmente se modificó, se añadió protección acolchada. El equipo de Rivers lo aprobó y se acordó que si se rompía, Rorro tendría que cambiarlo por uno convencional o abandonar la pelea. Rorro ganó por decisión unánime. Después sostuvo que la protección aumentaba la cantidad de golpes que podía conectar, que reducía su visibilidad y que terminó con la nariz inflamada y dolorida, pero que el resultado no puede atribuirse al casco no significa que el proceso haya sido irresponsable. Ibai reconoció que él no conocía el problema cuando se firmaron los contratos y cuestionó que, si Rorro no podía recibir golpes en la nariz, quizás no debió participar o la condición debió resolverse desde el inicio. 10 días antes del evento todavía no existía un casco aprobado y Rivers ni siquiera conocía completamente la situación. Eso es un fallo de organización. Aceptar una modificación un día antes, después de meses de entrenamiento, exposición pública, viajes y presión de millones de espectadores no es lo mismo que acordar libremente el firmar. Rivers podía decir que no, sí, pero el costo de decir que no ya era enorme. Rorro tampoco debió quedar atrapada ahí. Si informó su condición desde el principio, correspondía a médicos y organizadores decidir meses antes si era compatible con recibir golpes, no esperar hasta que cancelar fuera más caro que improvisar. Cuando Rorro respondió que esto no es boxeo, es un espectáculo, probablemente intentaba explicar la naturaleza de la velada, pero esa frase abre un problema todavía mayor. Que sea un espectáculo no elimina el riesgo, la responsabilidad ni la obligación de ofrecer condiciones claras y justas. El casco puede reducir cortes y proteger una zona concreta. No puede impedir que el cerebro se mueva dentro del cráneo, ni volver inocentes los impactos. Si hay campana, jueces, guantes, ganadora y personas golpeándose, los cuerpos no distinguen entre deporte y contenido. El verdadero problema no es Rorro. Sería fácil cerrar este video culpándola de todo. Decir que engañó a las mujeres, copió a Galita y faltó al respeto al boxeo también sería intelectualmente deshonesto. Rorro no es responsable de que algunos hombres usaran sus recetas para humillar a otras mujeres. No existe evidencia pública suficiente para declararla ladrona de identidades y no se puso ese casco a escondidas. Hubo entrenadores, médicos, producción, organizadores y el equipo rival participando en la decisión. Eso no la vuelve inmune a la crítica. Eligió el formato que alimentó una fantasía, se benefició de la ambigüedad y aceptó subir a pelear con una condición que exigía modificar el equipo. Pero la responsabilidad debe repartirse de acuerdo con las pruebas, no con el personaje que más nos conviene odiar. El verdadero problema es una industria que convierte atención en autoridad y nos hace creer que ser famosos te vuelve automáticamente cocinero, actor, cantante, político o boxeador. El boxeo merece respeto, precisamente porque no es una pelea sin control, es violencia limitada por entrenamiento, categorías, consentimiento, revisiones médicas, equipo aprobado y reglas iguales. Su belleza nace de ese dominio. Si una persona no puede recibir de manera segura los golpes básicos de un combate, la solución no debería negociarse frente a las cámaras la noche anterior, debería decidirse antes de vender una sola entrada. Una exhibición puede ser divertida, puede acercar a millones al deporte y reconocer el esfuerzo real de quienes entrenaron, pero no debe presentar una pelea como competencia cuando conviene y reducirla a solo un show cuando alguien pregunta por la seguridad o la equidad. La Rorro que inventamos. Internet nunca conoció por completo a Rocío, conoció fragmentos y construyó 3 mujeres distintas, la esposa perfecta que debía enseñarle feminidad al resto, la impostora culpable antes de que existiera una investigación independiente y la celebridad cuya fama parecía suficiente para convertir una limitación médica en un detalle de producción. Ninguna de esas versiones es completamente real. Quizás Rorro sí sea un personaje, todos lo somos un poco cuando una cámara comienza a grabar, pero si queremos criticarla de verdad, hagámoslo por lo que puede demostrarse, no por lo que necesitamos que represente. Porque la historia de Rorro no trata solamente de una influencer, trata de un internet que confunde una estética con una ideología, una acusación con una condena y un espectáculo con un deporte. Y luego se sorprende cuando una persona real no cabe dentro del personaje que le fabricamos. Quiero saber qué piensas tú.
¿Rorro construyó un personaje o fue internet quien lo construyó por ella? Te leo en los comentarios. Si te gustó este análisis, deja tu like, suscríbete y nos veremos en el próximo video. Mi nombre es Daimon, hasta luego. Chao, chao.